Sí, señor. Ah, bueno, me alegra. ¿Cómo sigues de tu internet, Mafe? ¿Mejor? Pues más o profe, sí, creo que ya está mejor. Ah, ok, listo, vale. Vamos encendiendo nuestras cámaras. Mm, ¿Almorzando, Alejandra? No, no, señor, ya acabo de terminar. Ah, bueno, igual que yo también acabé de almorzar. Eh, sí. ¿Con quién estás, Alejandra? Con Laura, Con Laura, Clavijo. Laura Clavijo. Ah, bueno, chévere, chévere que tomen clases así. Hola, Laura. Qué chévere. Ah, bueno, no, chévere, chévere que compartan la clase así. ¿Qué haces, Samuel? ¿Cómo vamos? Bien, profe, aquí organizando todo para la clase. Ah, bueno, me alegra muchísimo. María José, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo acaban esta semana? Bien, profe. ¿Muchos seguimientos, María José? No, No, solo uno. carajo. De sociales por ahí, de historia. Buitrago, va a contar historias de terror. Esa luz ahí medio terrorífica. Sí, toca, profe. ¿Cuál es la historia que vas a contar hoy, Juan? Buena pregunta porque no sé. La terrible historia de la pérdida de geografía se llama esta. No, no diga eso, profe. Juanita, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Ah, bueno, Juanita. Me alegra muchísimo. Veo que hay un buen clima allá donde estás, Juanita. El sol alumbra. No sé. Está nublado. No Ah, sé por qué se ve así. bueno, no pensaría yo que es el sol. Alison, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien. Afortunadamente, muy bien. Gracias por preguntar. Listo. Ya voy a seguir con la grabación. Bien, chicos, otra pregunta. ¿Nosotros ya revisamos las evaluaciones? No, señor. No, ¿verdad? Es necesario, justo y necesario que nosotros las revisemos para que podamos ver cómo nos fue, qué pasó, dudas o inquietudes que surgieron con respecto a la evaluación. Pero antes de seguir con eso, pues sigamos charlando. Brian Arevalo, ¿tú qué piensas de las evaluaciones que el profesor Jean Paul hace? ¿Muy difíciles? Sí, Todo el mundo. bastante. ¿Por qué, Brian? A ver, cuéntame cuál es la dificultad que encuentras en eso. Un poquito, pues yo me enredé, o sea, digamos, historia la perdí, pues, y geografía la pasé bastante. Pero la pasó. Sí, pero pues se me hace complicado. Pero ¿en qué encuentras, en qué encuentras la dificultad? Pues, digamos, en mi caso, pues, o sea, yo al realizar la evaluación, las evaluaciones estuve confundido, entonces, no las respuestas. ¿Las preguntas te confunden? Sí, o sea. Bien, chévere, chévere. Vamos a entrar a analizar eso bien. Gracias, Brian. Vamos con Paula Orjuela. También, profe, o sea, pues, digamos, yo leía bien la pregunta y yo estaba segura no sé, como de la respuesta, pero pues resultaba ser otra. Ok. Bien. Sí. Dana Orjuela, ¿cómo te fue? Bien, profe. Las pasaste, ¿no? A mí sí se me hizo fácil. Ok, bien, chévere. Carlos Prieto.
¿Qué tal esas evaluaciones, Carlos? Pues bien, profe. Ese bien suena supremamente animado. ¿Cuánto te sacaste? Supremamente regular. Sí, porque, Carlos. Es que hay momentos buenos, hay momentos malos. Unas evaluaciones con buena nota, otras con mala. mm, Más buenas, más con buenas notas que con malas. Bien, bien, no pasa nada, chicos. Aprendizaje. Laura Clavijo. Te voy a cambiar la pregunta, Laura. La pregunta va a ser, ¿qué piensas tú de este tipo de pruebas? Mejor dicho, ¿qué piensas del ICFES? Pues, o sea, ¿cómo así que qué pienso? Sí, ¿qué piensas de ese tipo de pruebas? Saber qué piensas de la prueba ICFES como tal, ¿no? Ustedes la presentan en 11. ¿Qué piensas Pues, de la prueba? yo pienso que debería haber como otro tipo pues de prueba porque literalmente el ICFES define como lo que uno va a hacer en la vida, como la universidad que uno vaya a entrar o donde uno vaya a estar y o sea se define por un puntaje, digamos, los conocimientos que uno tenga. Entonces pues no me parece como la manera más pertinente para hacerlo, pero pues ya es algo que no pues no va a cambiar. Entonces pues igual me parece que uno estudia todo el bachillerato y toda la primaria para resolver un examen y pues ya no pienso como nada más. Ok. ¿Qué piensan de las pruebas estandarizadas? ¿Qué piensan de esas pruebas? O sea, no sé, Paula Rojas, ¿qué piensas tú de las pruebas tipo ICFES, saber, todo eso? ¿Cuál es su impresión? Tranquilos, esto no hay pregunta, no hay respuesta errada, sino ¿qué piensan? Yo pienso que para unas personas puede ser fácil porque se preparan, pero que te califiquen, digamos, si pasas después de este puntaje es muy buena nota. Como no sé cuál es lo máximo, lo mínimo. Ok, Entonces, no sé. bien. Sergio Moreno, o la gorra de Deadpool de Sergio Moreno. ¿Qué piensas tú de las pruebas estandarizadas? Eh, pues yo pienso que son como esenciales para saber el nivel de conocer mirando qué quiere estudiar o en qué es bueno. Ok, bien, interesante. Julián Mosquera, ¿qué piensas de este tipo de pruebas? Sean honestos. Pues pienso que a veces son muy cerradas, o sea que no evalúan tan bien, por así decirlo, la inteligencia mediante el puntaje que uno saque. Julián, ¿tú crees que ese tipo de pruebas pueden evaluar a un artista? Pero mediante qué preguntas. O Ese sea, las tipo de preguntas preguntas como cerradas, serían. las preguntas, por ejemplo, estas preguntas que yo les hice en el examen, No, no creo. ¿no? Esteban, ¿qué piensa? Yo pienso, profe, al respecto que, pues, primero que todo, que una persona no se puede evaluar solamente por un número y que o sea, el hecho de que, o sea, una pregunta no solamente tiene una sola respuesta. Muy bien, Esteban. Pues sí, yo también discurro o digamos que no estoy tan de acuerdo con este tipo de pruebas, porque en algún momento yo siento que a mí no me dicen, por ejemplo, si Jerónimo Guevara entendió o comprendió las temáticas, o si, por ejemplo, Santiago Gachetá sabe o no sabe el contexto de las dictaduras latinoamericanas o la relación entre el ser humano y el medio ambiente, ¿cierto? Yo también, al igual que ustedes, pienso que no es una buena herramienta para medir, no es una buena herramienta porque el conocimiento no es estándar. ¿Mm? Contemos una historia
por ejemplo, la historia de la pandemia en cada una de nuestras casas y ustedes van a encontrar que cada realidad, ¿cierto?, tiene una verdad. Lo que para Alison es verdad, para Andrés Benavides puede que no, porque no es su realidad, y para lo que Juan Clavijo es verdad, puede que para Mafio Varila no sea verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existe una sola verdad, ¿sí? No existe una manera de decir esta persona es más o menos inteligente, esta persona es mucho más apta para cierto tipo de tareas. Entonces mi pregunta la voy a orientar hacia, por ejemplo, los exámenes de ingreso a la Universidad Nacional. ¿Qué piensan de ese tipo de exámenes? Bueno, no sé si ustedes han querido o no presentarse a la Nacional, bueno, no sé, una de las universidades más prestigiosas del país, de carácter público, pero pues, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de la prueba para entrar a la Universidad Nacional? Por ejemplo, Juan Clavijo. Señor, Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. muy bien, gracias. Bienvenido a la clase de Ciencias Sociales, estamos en Geografía. Contextualizo, hemos estado hablando acerca de los exámenes corchadores del profe Jean Paul. Entonces quiero saber, ¿tú qué piensas por el examen de ingreso a la Universidad Nacional? Pues la verdad, no tengo una opinión clara al respecto, pues, o sea, hacer un examen de inglés no te puede determinar como algo, pero eso sí puede abrir muchas puertas, pero eso depende también del plan de vida que tú tengas. Bien, bien, interesante. Bueno, lo cierto es que muchos pedagogos se han planteado la evaluación desde varios puntos de vista. A mí personalmente me gusta lanzar preguntas de contexto, ¿sí? Porque yo les pregunto, ¿qué es la globalización? Entonces ustedes saben qué es globalización. Pero cuando yo esa globalización la utilizo en un contexto, ahí ustedes pierden la orientación y entonces lo que surge es, el profe nunca explicó este tema, ¿cierto? Yo les puedo dar a conocer bastantes conceptos, pero es tarea y labor de ustedes el hecho de poder, digamos, contextualizar esos conceptos, ¿vale? Pasando ya, digamos que a las evaluaciones, que yo sí quiero que las revisemos y que miremos y hablemos. Profe, yo puse esta porque pensé que era esa. O sea, que no tengamos miedo a errar, chicos. Recuerden que el mayor invento del ser humano es el lápiz, porque con el lápiz se puede equivocar, pero puede borrar, ¿cierto? Entonces, nunca dejen que una prueba de estas haga que ustedes crean que no conocen del tema. Sencillamente son pruebas estandarizadas y ahí va, pues digamos que mi consejo es como, bueno, no le paren tantas bolas a esto, párenle bolas a su proceso, que es mucho más importante. Sin embargo, pues digamos que las evaluaciones que los profes realizan es como una prueba de diagnóstico para ver si se ha entendido o no se ha entendido el tema, ¿cierto? Entonces, nada, pues esa es como mi recomendación. Ahora, grado noveno, listo. Voy a compartir pantalla con ustedes para que ustedes visualicen y nos ayudemos y resolvamos esta evaluación entre todos los presentes. Bien, me avisan por favor cuando vean la pantalla. Listo, profe. Listo, Alison. Dios mío, si llama ese profe a Alison. Alison, pregunta número 1 de geografía. Vamos a revisar qué pasó, qué salió, cuál es esa pregunta. ¿Listo? Te escucho, Alison. Lee la pregunta, las respuestas y ya vemos qué pasa.
Bueno, el impacto negativo del hombre sobre el medio ambiente es a veces irreversible, pues hay un consumo de materia prima y de recursos no renovables en relación con los renovables. Además, se producen desechos industriales y químicos que contaminan el aire y las aguas, afectando la salud del hombre, la fauna y la flora. En nuestra nación, la opción más recomendada para representar el medio ambiente sería A. Emplear solo elementos biodegradables favorables para los diferentes ecosistemas. B. Concientizar a todas las comunidades para que no arrojen desechos a los bosques. C. Prohibir el uso de elementos químicos en la producción industriales de los países. D. Educar ambientalmente para que las nuevas generaciones protejan el ambiente. Gracias, Alison. Tranqui, no se preocupen en cuanto a la lectura. No es para que yo digamos, no se sientan en el paredón, no, esa no es mi intención, sino que resolvamos esto todos. Y bueno, te voy a dar una recomendación, y a todos en general. Y es como, chicos, lean bien lo que se les está preguntando en el examen, ¿cierto? Porque tú dijiste la opción más recomendada para representar el medio ambiente y no es para representar, es para preservar el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, porfa, para que tengamos presente eso. ¿Cuál contestaste ahí, Alison? Contesté la C. ¿La qué? La C. La C. ¿Por qué pusiste la C? ¿A qué te llevó a esa conclusión? Empecé como descartando las opciones. Por ejemplo, la primera, pues la de emplear solo desechos biodegradables. No es la gracia, no es solo usar esos elementos, sino como es como usar más cosas que ayuden como al medio ambiente. Concientizar a las comunidades para que no arrojen desechos a los bosques. El problema, o sea, como lo decían en el enunciado, dice desechos industriales y químicos que contaminan el aire y las aguas, afectando la salud del hombre, la fauna y la flora. No solo se está refiriendo al bosque, entonces pues es en general. Prohibir el uso de químicos en la producción, puesto que supongo, no, o sea, es que no me acuerdo muy bien, pero creería que yo puse esta porque pues en el enunciado también se menciona lo de los desechos industriales que producen las empresas, las industrias de los países y así. Ok, bien, listo. Bien, válida tu respuesta, unas conjeturas bastante analíticas. Y les voy a dar el secreto para este tipo de preguntas, chicos. Y es, lo primero, pues es leer, evidentemente, todo el enunciado, leer absolutamente toda la pregunta, leer las respuestas. Yo generalmente leía las respuestas antes de leer la pregunta. Ese es otro secreto. Entonces, como lean primero las respuestas, porque ustedes saben qué o cuál es el condicionamiento, primero. Y después sí, leen la pregunta con las 4 respuestas y se van a dar cuenta que es una manera diferente de entender la pregunta. Entonces ahí les boto ese tip. Ese es el primer tip. El segundo tip es realmente, aquí todas las respuestas son verdaderas. Si yo empleo solamente elementos biodegradables, pues evidentemente voy a preservar el medio ambiente. Si yo concientizo a las humanidades y no arrojo basura a los bosques, voy a preservar el medio ambiente. Eso es cierto. Si yo prohíbo el uso de químicos en la producción voy a preservar el medio ambiente. Pero si yo educo a las nuevas generaciones para que protejan el medio ambiente, esas nuevas generaciones van a utilizar elementos biodegradables. ¿Por qué? Porque tienen una educación ambiental. ¿Sí? No van a arrojar, esas nuevas generaciones no van a arrojar basura a los bosques. ¿Por qué? Porque tienen una educación ambiental. Y C es la producción industrial de los países, elementos químicos. Si yo educo ambientalmente a las nuevas generaciones dejarán de echarse petróleo en el cabello porque saben que estos shampoos que ustedes se aplican en el cabello, chicos, les voy a revelar un secreto, nosotros nos bañamos en petróleo y eso es supremamente dañino
para la salud. Entonces, chequen ustedes ahí los derivados del petróleo que tiene su champú, la cantidad de sal que tiene, la cantidad de elementos químicos, ¿cierto? Que prometen quitarle, por ejemplo, a los hombres la caspa en un santiamén desde la primera aplicada y sí lo cumplen. El problema es que no le explican a las personas que crea una dependencia en el momento en que no se echan el Head and Shoulders, pues le sale caspa, ¿cierto? Entonces, este tipo de situaciones, ¿cierto? Si yo educo unas nuevas generaciones para el futuro, entonces vamos a tener nuevas generaciones que no van a consumir, ¿cierto? Productos que utilicen químicos o hagan, por ejemplo, pruebas en animales, ¿cierto? Que me parece súper macabro hacer pruebas en animales. Por ejemplo, Johnson & Johnson es una de esas empresas que hace experimentos en los animales y pues eso no es preservar el medio ambiente, o sea, cero amable con el medio ambiente, cero amable con la flora y la fauna. Alejandra Cifuentes, ayúdame con la pregunta número 2, por favor. Listo, entonces. 2. La situación social, económica y política de la mujer en Colombia ha estado relacionada directamente con su condición sexual. La opresión y la discriminación de la mujer son hechos históricos, propios de culturas patriarcales y machistas que se manifiestan en la vida social y familiar. Lo anterior se puede interpretar como A. Una explicación sexista sobre el tema de la masculinidad y que no permite una interpretación diferente del poder. B. Una subvaloración de la mujer, ya que ésta se ha limitado a la procreación y a los asuntos domésticos. C. Un enfoque coyuntural del tema sexual, ya que tanto el hombre como la mujer gozan de iguales derechos y oportunidades. Y D. Una campaña promovida a favor de las mujeres que se ha visto limitadas por los quehaceres del hogar. Bien, Alejandra. Alejandra, ¿qué respuesta diste tú en esta pregunta? ¿O cuál darías en este momento? No importa si no te acuerdas. Creo que había puesto la A. Creo que había puesto la A. Muy bien. ¿Por qué pusiste la A? ¿Por qué definiste que era la A? Pues porque precisamente ahí, pues en el texto yo asumí que pues decía todo lo de pues la presión, la discriminación y todo eso. Entonces yo lo tomé como una explicación sobre pues la masculinidad y todo eso, pues como en el enunciado hacía referencia a pues precisamente como dice la opresión y la discriminación de la mujer son hechos históricos, entonces yo asumí pues que era precisamente por eso. Bien, esta pregunta tiene algo que juega con la emoción, ¿cierto? ¿Cómo así? En nuestra educación y a lo largo de todos nuestros años hemos entendido, afortunadamente, que la mujer no solamente está para los quehaceres del hogar y no solamente está para facilitarle la vida al hombre, ¿cierto? Pregunta. ¿Ustedes saben qué es cultura patriarcal? ¿O qué es esto del patriarcado? ¿O qué es esto bueno, como estos elementos? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? ¿Saben qué es el patriarcado? ¿No? ¿Nadie? Que el poder lo tienen solo los hombres, creo. Hace parte, sí, eso hace parte un poco del patriarcado. El patriarcado, chicos, es el sistema. Nosotros estamos en un sistema patriarcal. ¿Qué significa eso? Que el sistema está pensado para la facilidad del hombre. ¿Cómo así? La mamá debe ser quien da a luz al varón y el varón se puede desarrollar en sociedad y no tiene tantos tabús sexuales como lo tiene la mujer y hay una diferenciación, ¿cierto?, entre los trabajos de mujeres y entre los trabajos de hombre, lo que debería hacer la mujer y lo que debería hacer el hombre, ¿cierto? Entonces, esta pregunta juega un poco precisamente con esa explicación que nos estaba dando Alejandra. Si bien nos han enseñado que ya no es una situación así, o bueno, existen los micromachismos, que es lo mismo, tratar de disfrazar una cultura machista, pero el patriarcado sigue ahí. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres
no prestan servicio social y los hombres sí tenemos que prestarlo, ¿cierto? O por qué las mujeres tienen un trato preferencial y los hombres no. Pero por qué al hombre se le paga más en los trabajos cuando realizan el mismo trabajo que una mujer, pero al hombre le pagan más. Y eso no es mentira, eso sale en una estadística. Ese tipo de cosas que uno no termina de entender nunca, ¿cierto? Porque está tan anclado a nuestra cultura e incluso la religión, ¿cierto? Refuerza este tipo de conocimientos. Entonces, las abuelitas, yo me acuerdo que le decían a mi hermana, es que las niñas buenas no salen de la casa después de las 9 de la noche. ¿O qué hace una niña después de la noche, después de las 10 de la noche en la calle? ¿Cierto? Entonces, y bueno, y entonces el hombre sí puede, y se supone que entonces si el hombre sale después de las 9 y 10 de la mañana, está orando, está haciendo labor social, ¿cierto? Bueno, entonces aparecen todo este tipo de elementos que evidencian el patriarcado, ¿sí? Y en Colombia ha pasado una situación, ¿cierto? Como nos lo dice en el enunciado. La pregunta es, ¿de lo anterior se puede interpretar cómo? De lo anterior, es decir, de esta parte del texto. No le están preguntando, ¿usted cree que es así o que fue así y que ahora es diferente? No, están diciendo, y la pregunta es, lo anterior se puede interpretar, o sea, esta parte. Si yo interpreto eso, voy a decir, ok, si hay una sociedad patriarcal y machista, hay una subvaloración del papel de la mujer en la sociedad y por lo tanto se le ha limitado a la procreación y asuntos domésticos, ¿cierto? Históricamente se ha visto así. Y por eso esta respuesta es la respuesta correcta, aunque nosotros hoy en día creamos que no es así. ¿Por qué? Porque ha cambiado, pero la sociedad se mantiene allí. María José, ayúdame con la pregunta número 3. El politólogo Alejandro Reyes afirma que Colombia ha vivido en estos 35 años un avance progresivo de la guerrilla interna, que creció desde la periferia hacia los centros de poder nacional. Allí comenzó los focos guerrilleros, los focos guerrilleros se hicieron presentes en espacios de colonización con muy poca presencia del Estado, donde impusieron un orden local y establecieron un impuesto de guerra a la agricultura, la ganadería, el petróleo, el narcotráfico y otras fuentes de riqueza. A partir de esta información se puede concluir que la guerrilla tuvo inicialmente como principal escenario zonas A, de la periferia urbana, ya que eran centros de miseria y abandono por parte del Estado. B, rurales, porque eran los lugares propicios donde no se ejercía vigilancia constante de las fuerzas estatales. C, urbanas, ya que en estas se podía encontrar personas especializadas para liderar estos grupos. D, rurales, porque encontraban en la población campesina una mayor recepción de sus doctrinas. Muy bien, gracias por tu lectura. ¿Qué respuesta diste tú en esta pregunta? Pues si no estoy mal, creo que la B, porque en el texto dice, bueno, que se hicieron presentes en espacios de colonización con muy poca presencia del Estado, o sea, que no estaban vigiladas, y que pues además que establecieron un impuesto de guerra a la agricultura y a la ganadería, y pues todo esto se encuentra en la zona rural. ¿Pusiste la B o la D? La B. Ah, ok. Listo. Sí, la respuesta a esta pregunta es una respuesta literal. ¿Qué dice el texto? ¿Cierto? ¿Qué dice el texto sobre la guerrilla? La guerrilla entonces nace, ¿cierto? Crece desde la periferia hacia los centros del poder, o sea, la periferia, ¿cierto? Y aquí entonces es en estos espacios de colonización con muy poca presencia del Estado. La parte de la agricultura es importante también porque en las ciudades no vamos a encontrar una actividad agrícola como lo hay en el campo. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta es la B por contexto, ¿sí? ¿Cómo se...? No puede ser en la parte rural. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba bien en las ciudades. Quien llevó toda esta situación difícil fue el campo. ¿Vale? Muy bien, María José, gracias.
Vamos con Juanita. Juanita Castillo, ayúdame por favor con la pregunta número 4, ¿cierto? Lees la pregunta y las respuestas. Todas las respuestas. 4. La globalización impone muchos retos a las comunidades indígenas colombianas, especialmente porque ha propiciado tensiones culturales y territoriales en estas comunidades, las cuales se manifiestan en A. Nuevas formas de asumir la relación con la naturaleza y con el medio. B. El frecuente uso de idiomas como el inglés o el francés y la modificación de costumbres. C. Forma impuesta de organización social y participación política. Prácticas de consumo que se difunden a través de medios masivos de comunicación social. ¿Cuál contestaste tú, Juanita? No me acuerdo, profe, pero pues yo hubiera puesto la C, creo, porque pues me parece que el social, o sea, el concepto social hace parte de la sociedad, ¿no? Y supongo que las